Muy buenas tardes, días, noches. Soy la alumna Lucila Villa Pérez. Soy estudiante de doctorado en administración y le presento este trabajo al docente, al doctor Efraín Grajales Núñez, de la materia Seminario de Política y Legislación. Voy a tocar 3 tópicos muy importantes para el derecho. Vamos a ver las características del derecho público, el derecho privado y sus pequeñas diferencias. Vamos a tocar también el tema de cuestiones preliminares del derecho administrativo. Y, finalmente, la administración pública, en qué consiste y alguna de sus propiedades. Empezamos. Esta presentación es un análisis sobre las instituciones jurídico-romanistas de la clasificación del derecho público y privado, partiendo del planteamiento de la doctora Elvia Quintana Adriano. El desarrollo del derecho romano se ha clasificado en distintos periodos desde la fundación de Roma hasta el Imperio Justiniano. Para este estudio es importante conocer las fuentes del derecho, ya que a través de estas se puede señalar si existe o no una división entre el derecho público y el derecho privado. A continuación, les incluyo 2 mapas, un mapa de Italia, que fue la cuna de la civilización y el surgimiento del Imperio Romano, y posteriormente a mano derecha les incluí un mapa de Europa. Muchos de estos países, como está viendo aquí en mi cursor, Europa del Oeste y parte de Europa del Este fueron sometidos por el Imperio Romano durante muchos siglos, pero como todo imperio tiene su decadencia. Cuando el imperio tuvo su decadencia, nace un segundo periodo y el imperio se va a refugiar a lo que ahora, aquí donde está mi puntero, se le conoce como Turquía, ¿sí? Que se le conoce también como Asia Menor, ¿no? Bueno, aquí donde está Turquía actualmente, Turquía actualmente, anterior Constantinopla. ¿Sí? Y ahí fue donde se refugió el imperio, dadas las luchas intestinas, dada la problemática político-social que llegó a tener en ese entonces, y sobre todo los saqueos y las invasiones de los pueblos bárbaros, como ellos les decían, ¿no? Bueno, les presento los periodos de la historia del derecho romano más importantes. Primer periodo de derecho romano arcaico, que va desde la fundación de Roma, 753 a.C., hasta las leyes de las 12 tablas, 449 a.C. Segundo periodo, derecho romano preclásico, desde la promulgación de las leyes de las 12 tablas, 449 a.C., hasta el final de la República, 27 a.C. Tercer periodo, derecho romano clásico, que va desde el 27 a.C. hasta el imperio de Alejandro Severo, 235 después de Cristo. Cuarto periodo, derecho romano posclásico, que va desde el 235 después de Cristo hasta Justiniano 527 después de Cristo. Derecho romano justinianeo, que va desde el 527 después de Cristo al 565 después de Cristo, duración del imperio de Justiniano, que ese es el último periodo. ¿Y qué es el derecho público? Bueno, pues el derecho público es la organización y las funciones del Estado que van en relación con otros estados. Las leyes del derecho público emanan de los órganos del Estado, las cuales expresan la voluntad del pueblo, expresaban la voluntad en ese entonces del pueblo romano. Bueno, este derecho se divide en 3. Número 1, sacerdotes, que es la organización, funciones y prerrogativas del pueblo, pues, que van en relación a lo solicitado hacia los sacerdotes. Y los magistrados o magistratus, la organización de las asambleas populares, del Senado, su número, naturaleza y atribuciones de estos.
Y finalmente lo sacro, que era una parte muy importante para el pueblo, para el imperio en general, el culto a los dioses, los rituales, las ceremonias, los sacrificios, etcétera. Y entonces, ¿qué es el derecho privado? El derecho privado es el que reglamenta las diferentes relaciones y actividades de los particulares y comprendía todo el sistema de justicia privada o autodefensa que funcionó por un tiempo en lo civil y en lo penal, y los magistrados actuaban como un tipo de árbitros entre las distintas controversias. ¿Cuáles eran las principales controversias que existían en este punto? Bueno, principalmente las de origen familiar o patrimonial. Con el tiempo se fue debilitando pues esa como pseudo autojusticia cuando el Estado empezó a tener mayor participación en la solución de controversias de este tipo. Y cuando decayó el poder de las familias más acaudaladas como los patricios, ¿sí? Y estas ya no eran las instituciones políticas por autonomía, sino empezó a hacerlo propiamente el Estado. Bueno, este derecho se divide en derecho natural, derecho de las gentes y derecho civil. El derecho natural lo comprende todo lo proveniente a la voluntad divina en relación con la naturaleza del hombre, las leyes impuestas a los seres animados y que se distinguían obviamente de los animales, ¿no? Derecho de las gentes contenía todas las reglas aplicables a todos los pueblos que no pertenecían a Roma. Y finalmente el derecho civil, las reglas específicas para cada pueblo, aquel derecho reservado exclusivamente para los ciudadanos romanos, nunca para los extranjeros. También será importante tomar en cuenta la organización política romana, que básicamente se basaba en 3 puntos muy importantes. El rey, monarca no absoluto, pues porque también había una repartición de poder, ¿no? En un tiempo lo va a ser y posteriormente ya en su decadencia no. Pero, ¿qué hacía el rey? Bueno, tenía atribuciones religiosas, militares y judiciales. El Senado, que eran los seniors patricios, o sea, los ciudadanos acaudalados ya grandes en su señoría, que desempeñaban atribuciones que el rey cuando el rey no se encontraba en función, ¿no? Y las comitía o comitía, órgano de ciudadanos libres que tomaban decisiones que se convertían en ley y que son el antecedente del poder legislativo que tenemos hoy en nuestros días. ¿Cuáles son las fuentes del derecho romano? Bueno, tenemos varias, solamente vamos a destacar algunas que son muy, muy importantes. Usos y costumbres, la ley de las 12 tablas, los plebiscitos, los pontífices y los jurisconsultos. Los usos y costumbres eran la única fuente del derecho, se transmitía de generación en generación y digamos, esta costumbre adquiría una autoridad y consentimiento tácito del pueblo, ¿no? Bueno, se generaban muchas controversias porque se decía que los pontífices o jurisconsultos a veces pues no eran lo suficientemente justos y omitían algunas omitían y se generaban muchas irregularidades o controversias. Entonces el pueblo exigió que se generara una ley más por escrito y más al alcance de todos, y entonces se crearon la ley de las 12 tablas promulgadas en el 449 a.C., y que fue una gran conquista para los plebeyos para darles igualdad con los patricios. Los plebiscitos, que eran las decisiones que tomaban los plebeyos en las conciliaciones del pueblo, y los pontífices y jurisconsultos, que no fueron más que los encargados de cumplir la tarea de interpretar la ley y estudiarla, y tenían un gran poder moral y generaban también obviamente dictámenes y estudios e interpretaciones de la ley. Además de ello, también nos encontramos con los senadoconsultos, lo que el Senado ordena y establece disposiciones de carácter normativo para el cumplimiento obligatorio del pueblo romano, constituciones imperiales que fueron los edicta, los decreta y los prescripta. La ley propiamente como fuente de derecho, ¿sí? Es una declaración de potestad, y los edictos del pretor. Los edictos eran las reglas de derecho que los magistrados publicaban al entrar en funciones. Y ya las últimas 3, edictos de Salvio Juliano o Juliano, importante jurisconsulto que realizó una importante recopilación de edictos que se conocían como edictos perpetuos porque no se modificaron prácticamente nunca.
instituciones de Gallo, que son un tratado elemental del derecho romano para su enseñanza, y el Cuerpo de Derecho Civil y Justiniano, que es una recopilación de textos legales de la época imperial, así como de jurisprudencia que van desde el año 117 al 565 y están compuestos por el Códex, la Digesta, las Institutas y las novelas. Las fuentes del derecho actual que tenemos y que han llegado hasta nuestros días se componen, número 1, la legislación que tenemos actualmente, 2, los principios generales del derecho, 3, la costumbre, 4, la jurisprudencia y 5, la doctrina. Bueno, hay muchas teorías que dividen y que entran en controversia, que van en relación a si el derecho debe de clasificarse y catalogarse como derecho público o derecho privado. Bueno, existen 3 tipos de esas teorías. No las vamos a ver aquí por el espacio que tenemos. Sin embargo, existen 3 tipos de teorías. Número 1, las teorías que aceptan la división del derecho. 2, las teorías que señalan una tercera rama en la división. Y 3, las teorías que niegan la división del derecho. Bueno, bajo estas 3 puntos de vista, dentro de esos 3 puntos de vista existen muchos otros puntos de vista que quieren y argumentan considerar que dada el proceder y la evolución del derecho romano, pues hay o no división, existe o no una división entre ellas. Y bueno, pues como yo les dije en un primer momento, pues yo estoy utilizando los argumentos de Elvia Quintanilla Adriano, y justamente pues ella nos dice que no hay división entre derecho público y privado. La diferencia es solo una referencia meramente histórica, y el derecho es un conjunto de normas cuyo principal objetivo es regular la conducta humana y por tanto de interés público. Debe de ser obligada la ley, coercible, obligarte a hacer las cosas y regulada por el Estado, porque si no es así, nos dice Elvia, no se cumple la ley. Y entonces nos lleva a pensar que si el derecho, tanto público y privado, nació por un interés común, pues hay que apelar a que ese interés común sea el beneficio de todos los pueblos. Es por eso que no hay una división entre ambos derechos. Bueno, pasamos al segundo punto de este análisis, cuestiones preliminares del derecho administrativo. Bueno, partiendo de que no hay derecho público ni derecho privado, sino derecho, el derecho pues tiene distintas ramas, y el que nos ocupa en este momento pues es el derecho administrativo, que a su vez tiene otra vertiente que se llama administración pública. Bueno, vamos a tocar algunos puntos muy importantes que tienen que ver con la evolución del derecho administrativo, y vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. 1789, Revolución Francesa, con la Asamblea Constituyente, cuando se da el estallido de la Revolución Francesa, bueno, pues estos individuos generan esa primera asamblea para pues reestructurar un poco el país, que está en un caos completo. En esa época, pues estamos hablando de Francia, y se va a crear esta asamblea para poner un poco de orden, pero para darle atribuciones a quien será el próximo gobernante, ¿no? O gobierno, ¿no? 1814 se publica en Milán el principio fundamental del distrito administrativo. 1818 se publica en París Elementos de jurisprudencia administrativa. 1821 se decreta la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano para el ejercicio de la administración pública, es decir, el México independiente a través de esta junta decreta las disposiciones de quien fue el único emperador, que en este caso fue Iturbide, y se le daban sus atribuciones en el ámbito de la administración pública, ¿no? Otros 3 acontecimientos importantes que van a dar formación al derecho administrativo: la Constitución de 1924 va a coexistir en México particularmente con la administración pública federal y con administraciones locales de los estados. Interesante, ¿no? 1833, la secularización de la educación y la organización sistemática de la actividad educacional que va a llevar el Estado.
el Estado le quita el control de la educación a la iglesia y entonces es el Estado quien administra las actividades educativas y los destinos del pueblo de esos años, ¿no? 1886 se publica en París el Tratado de Jurisdicción Administrativa, auténtico punto de partida para la creación del derecho administrativo a nivel, digamos, civilización occidental, ¿no? ¿Qué es el derecho administrativo? Entonces, es el conjunto de normas y principios de derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y los particulares. Bueno, las fuentes formales del derecho administrativo se van a dividir en actividad legislativa, actividad social que deviene en costumbre, actividad jurisdiccional y la doctrina. Y la actividad legislativa lo comprende la Constitución, la ley, el reglamento, la disposición administrativa general, que a su vez se componen de documentos ejecutivos que propiamente se dan en los ámbitos administrativos. ¿Qué es la administración pública? Entonces, ¿no? Bueno, pues es un conjunto de áreas del sector público que no son otra cosa más que la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas, la realización de obras y actividades socioeconómicas públicas, que trata de organizar el Estado para llevar los destinos de un país. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las formas de organización administrativas más importantes y que tenemos prácticamente en todo el mundo occidental? Bueno, y particularmente en México, por ejemplo, número 1, la centralización administrativa, que en este caso es la reunión en su centro de la decisión de las actividades del Estado, es decir, la monopolización de esas decisiones, de esas actividades. Número 2, la desconcentración administrativa, que en este caso es la dispersión de facultades decisorias de la administración pública mediante la asignación de órganos inferiores. Y finalmente, número 3, la descentralización administrativa, que en este caso es justamente la descentralización a la separación para darle poder a órganos institucionales para que tomen decisiones y ayuden a la solución administrativa de necesidades y de requerimientos que necesita la población y los ciudadanos en general. Con esto termino mi presentación y le agradezco mucho al doctor que haya escuchado esta presentación. De antemano, lamento los problemitas que se hayan suscitado durante la presentación y muchísimas gracias por su atención. Que pase usted una excelente tarde. Gracias. Hasta luego.